crecimiento económico en la región. ¿Cómo marcó este 2017? ¿Qué nos trae para el 2018 y cuáles son las proyecciones? Vamos a ver este contexto y luego hablamos más a detalle con nuestro invitado. El titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Mario Guillén, estimó que el crecimiento económico del país este 2017 se dará en más del 4% del Producto Interno Bruto, dinamizado principalmente por la demanda interna. Estimó por las proyecciones internacionales que el precio del barril de petróleo se estabilizará entre 55 y 65 dólares, lo que mejorará los ingresos por la venta del gas. Recordemos que el próximo año el Instituto Nacional de Estadísticas proporcionará los indicadores finales. El dato al tercer trimestre tenemos un crecimiento de 3.82% y si nosotros miramos la evolución del crecimiento del PIB, vemos que el primer trimestre estábamos en 3.34%, el segundo trimestre en 3.58% y ahora el tercer trimestre estamos en 3.82%. Lo que nos da la tendencia de crecimiento el incremento de este crecimiento en el transcurso del año. La previsión que nosotros tenemos es que ya teniendo este 3.82 el primer trimestre, el dato final de crecimiento del año va a superar el 4% porque ya tenemos este nivel ascendente de crecimiento todo el año. Tenemos una tendencia de crecimiento y prevemos que el PIB al final del año va a terminar encima del 4%. Finalmente, el sector de la agropecuaria encabeza el crecimiento económico productivo con el 7.6%, seguido por transportes y telecomunicaciones con un 5.6%. Bien, muchas gracias. Bueno, le vamos a dar la bienvenida al ministro de Economía, Mario Guillén, que se encuentra en la ciudad de Santa Cruz, para hablar de uno de los temas más importantes, no solamente en Bolivia, sino a nivel regional, yo diría a nivel planetario, porque como nos miran en el escenario y en el contexto internacional, Bolivia un país en constante crecimiento. Ministro, qué gusto tenerlo, bienvenido a las pantallas de Bolivia TV, a la Red Patria Nueva, a las radios de los pueblos originarios, los medios estatales, en este último día del 2017. A ver, comienzo, ministro, preguntándole, contexto internacional que no ha sido de los mejores en la región y en el mundo. El precio del petróleo bajó a niveles no esperados en la gestión que ya se va, pero nuestra economía mantiene su crecimiento. ¿Cuáles son esos elementos en el contexto nacional e internacional que sostienen una economía no este año, sino por cuarto año consecutivo, y usted seguramente me confirmará, creciendo como la primera economía a nivel regional? Bienvenido, mucho gusto. Buen día, Iván. Un saludo a todos tus televidentes, oyentes en este último día del año. Mandarles un fraternal saludo para que mejores, que este año que viene sea mucho mejor que el que hemos pasado. En realidad tenemos mucha tela que cortar en el tema económico. En realidad el precio del petróleo este año se ha ido estabilizando, digamos, en los 45 dólares el barril. Nosotros, por un tema de precios, de contratos firmados, tenemos un rezago en el ingreso de 3 meses en un caso y de 6 meses en otro, porque nos pagan con este retraso y vamos sintiendo, digamos, los precios con este retraso. El peor año ha sido el 2016, perdón, donde hemos tenido precios del petróleo que han llegado a los 20 dólares en algún momento, y eso a los primeros meses de este año los hemos sentido en el tema de ingreso. Pero digamos, si vemos un contexto respecto al tema del gas que tiene una influencia en el país, vemos que el primer semestre de este año Brasil, por un tema de su crisis económica que ha ido viviendo, ha habido 3 meses que nos ha demandado menos gas de lo que nos demandaba generalmente. Un promedio de demanda de Brasil está entre 26 y 28 millones de metros cúbicos diarios.
en estos 3 meses nos han demandado entre 16 y 18, lo que ha hecho que tengamos que producir menos, y esto tiene 2 efectos. Primero, que en la producción nos afecte en el crecimiento del PIB, pero también nos afecte porque en la medida que no saquemos gas tampoco producimos líquido, y eso hace que tengamos que importar más líquidos, más gasolina, más diésel del exterior, y eso tiene un impacto también en nuestra balanza comercial. Pero lo interesante de todo esto, aún con un efecto adverso, es que el modelo en el que nosotros hemos apostado ya hace 10 años, el que estamos implantando y el que está funcionando, hace que tengamos una influencia, que eso tampoco hay que negarlo, del sector externo, pero nuestro mercado interno, nuestra producción interna hace que el país siga creciendo. De los datos que daba la anterior semana, tenemos un crecimiento del 3.82% al tercer trimestre. Seguimos siendo, de todos los países que han publicado este dato a septiembre, seguimos siendo el primer país, nos sigue de cerca Paraguay, pero nosotros seguimos liderando el crecimiento en la región. Y eso pues, es principalmente gracias a nuestro mercado interno. El sector agropecuario le está yendo muy bien. Prevemos que le va a ir mejor en este último trimestre en el tema de azúcar, en el tema de soya, en el tema de maíz. Las cosechas están por encima de lo que se había visto, se había planeado. Hay mejores rendimientos, por lo tanto el sector agropecuario va a seguir creciendo. Y si a eso le sumamos que en el occidente del país también tenemos una buena producción del tema de tomate, del tema de papa, entonces creo que el sector agropecuario también está, solventado, ha sido el pilar de este crecimiento económico. Vamos a seguir creciendo, por eso es que cuando yo presentaba el dato la anterior semana, prevemos que el PIB va a terminar encima del 4%. El tema de construcción también es un tema que ha ido creciendo. Hasta el tercer trimestre ha tenido un crecimiento del 5.4%, muy superior al 3.82% de promedio del PIB. Y este último trimestre, dado que la inversión pública es el trimestre de mayor inversión, digamos, es donde más inversión se hace, prevemos que también en el tema de construcción vamos a tener un número muy por encima de este 6.1%. A eso sumamos la industria, que también de alimentos, bebida y tabaco, que está con un crecimiento de 6.1%, el comercio, que está encima del 4.9%. Por lo tanto, creemos que este pilar de mercado interno, que este último trimestre ha tenido un crecimiento del 7% en promedio, es el que nos está solventando, nos está ayudando a que nuestra economía siga creciendo. ¿Qué es lo importante de esto? Que no nos hemos equivocado en la implantación de nuestro modelo. Siempre hemos apostado por el mercado interno, por nuestra propia producción, y eso es lo que nos da hoy día, digamos, una suerte de ser un país que, aún con shocks externos, todavía podamos seguir creciendo, podamos ir mejorando, digamos, nuestros indicadores económicos y el indicador para la gente, para que la gente vea mejor su bienestar, que es el crecimiento, y eso se nota en la actividad económica. Y eso es un poco importante recalcarlo, porque este año, si bien hacemos un balance de qué se ha caracterizado, de estos analistas, supuestos analistas económicos, que desde el comienzo de año han querido poner intranquila a la gente. Nos han dicho que el país estaba desacelerando, que el país estaba por entrar a una crisis, y es nomás como yo alguna vez decía, es como el cuento del lobo, ¿no? O sea, desde hace 10 años que nos vienen diciendo viene el lobo, y el lobo nunca llega. Entonces, pero quieren asustar a la gente para que con esto la gente deje de tener confianza en la economía y la demanda vaya restringiéndose o vaya achicándose, producto de una psicosis, que es lo que ellos quieren crear.
Lo importante es que la gente no les cree porque nuestra demanda interna sigue siendo dinámica, nuestra producción sigue siendo dinámica y lo que nos da nomás es que nuevamente estos señores se han equivocado y bueno, la economía sigue subiendo. Eso nos da este 3,82 de crecimiento del PIB si vemos desde el punto de vista promedio, pero lo más importante de esto es que de este 3,82, 7,07 es el crecimiento de nuestra demanda interna, vale decir agropecuaria, industria, construcción, administración pública, ¿no? Todo esto es el balance, si lo hacemos de todo el año, en realidad es positivo, ¿no? Ministro, así como usted bien decía, primero nos seguimos catapultando en tema de crecimiento económico en la región, seguidito viene Paraguay, hablamos sobre el tercer trimestre, con cuánto cerramos, se prevé un dinamismo mayor en estas fiestas de fin de año, lo que terminaríamos con un índice mayor todavía. Algunos analistas económicos, algunos medios de comunicación también hablaban sobre algunos informes y los aspectos negativos de nuestra economía. Por ejemplo, le digo, algunos dicen que nunca estuvimos tan dolarizados como esta gestión 2017. La pregunta va, ¿cómo andamos en el tema de bolivianización? ¿Cómo andamos en el tema de el manejo de nuestra economía con el boliviano? Bueno, en realidad los números nomás hay que mostrar, aproximadamente el 94% de los créditos que la gente ha solicitado al sistema financiero vienen en bolivianos. ¿Qué es lo interesante de eso? Es que nosotros como bolivianos podemos planear nuestro futuro porque obviamente nuestros ingresos son en bolivianos. A diferencia que hace 12 años los créditos, la mayoría eran en dólares y uno estaba pendiente si subía o no subía el dólar para ver si podía o no pagar su crédito. Entonces ahorita estamos hablando que el 94% de nuestros créditos que otorga el sistema financiero son en bolivianos. Aproximadamente 84-86% de los ahorros también son en bolivianos y eso nos muestra que la gente confía en el boliviano y ahorra en boliviano. Ahora, ¿por qué no llegamos más allá? Porque siempre, producto de comercio exterior y demás, hay muchos importadores, muchas empresas que necesitan mantener dólares en sus cuentas porque tienen que pagar al extranjero, pero creemos que hemos llegado a un nivel insospechado de bolivianización en el país y lo más importante de eso no solamente es que hemos llegado a esos niveles, sino que los hemos mantenido en el tiempo. Entonces eso quiere decir que la gente está confiando en el boliviano hoy día es fuerte y eso te da la certidumbre de que viene más adelante. Entonces eso de que se ha dolarizado el país es totalmente falso, más bien en realidad cada vez nuestros indicadores mejoran respecto a este tema. La gente pregunta en la calle qué prefieren tener, o bolivianos en el bolsillo o dólares en el bolsillo, y eso se nota en el incremento de los ahorros en el sistema financiero, que este año hemos incrementado alrededor del 9% en ahorros, y la gran cantidad, la mayoría de ese 9% viene de ahorros en bolivianos, ¿no? El tema de la estabilidad es fundamental a la hora de hacer un balance de fin de año. Las personas, los ciudadanos seguramente hoy a la medianoche harán un balance, como todos, porque uno hace su economía también, particularmente en la familia, ¿no? Cuánto tuvo, cuánto se ahorró y las proyecciones que vienen para el próximo año. A propósito, ministro, ¿cómo está el contexto internacional en este momento? Ha habido un repunte del petróleo. Está alrededor de los $60 en este momento. Ayer el presidente tocaba 4 elementos que me parecen muy importantes que se destaquen en el tema económico como la base fundamental, lo que el presidente llama la mesa de 4 patas, hablando de hidrocarburos, de minería, energía y todo lo que viene a ser la producción agropecuaria, de la que usted nos hablaba hace un momento atrás, que la tendencia es seguir creciendo con las decisiones que se han tomado también con el sector privado. ¿Cómo se viene el 2018, ministro? Si bien vamos a terminar dentro de las proyecciones en el último trimestre por encima del 4% en crecimiento económico, ¿qué va a marcar el 2018 en materia de estabilidad, de crecimiento, de inversiones? ¿Cuánto está creciendo las inversiones para el 2018, ministro? Bueno, aquí un punto que tocas que es importante es el tema de estabilidad.
O sea, hace un momento veíamos nuestra proyección o el lugar donde estamos en Sudamérica y nos comparamos con Paraguay, por ejemplo, que Paraguay está muy cerca en crecimiento. Pero lo interesante de esto es que en los últimos 10 años, 11 años, Bolivia ha mantenido un crecimiento sostenido en el tema económico. Vamos a ver Paraguay, hay momentos que ha crecido mucho, hay momentos que ha sido poco, entonces tiene una oscilación en el crecimiento. Y yo creo que lo más importante es la sostenibilidad del crecimiento que le estamos dando, y eso es fruto de la aplicación de un modelo económico que está dando sus resultados. Ahora, cuando uno empieza a ver lo que viene al futuro, que seguramente es lo que le importa a la gente, si bien ya tiene la confianza en la economía, lo que queremos es ver hacia adelante. ¿Qué vemos hacia adelante desde el punto de vista del contexto internacional? Vemos que el petróleo está entre $58, creo que ha cerrado la última semana, y según las agencias internacionales, estas que se dedican a constantemente analizar el tema de precios, se ve que se han dado los resultados, unas más que otras, que el precio del petróleo va a estar entre $55 y $65 el barril. Entonces, nosotros hemos proyectado nuestro presupuesto, hemos proyectado nuestros indicadores con $45. Lo que nos va a dar es que vamos a poder tener mayor margen de movimiento, vamos a tener tal vez más ingresos de lo que habíamos previsto en nuestro presupuesto, y eso obviamente va a significar que la economía tenga más plata, tenga más dinamismo. Eso es desde el punto de vista del contexto internacional respecto al barril del petróleo. Pero por otro lado, si vemos ya las economías mundiales, digamos las que tienen mayor peso en el mundo, vale decir China, los países europeos o Estados Unidos, vemos que ya esta crisis que los ha golpeado, parecería que ellos ya estarían recuperándose, o sea, parecería que ya han tocado fondo y a partir del 2018 estarían, ya han mostrado, digamos, algunos signos este 2017, y parecería que el 2018 va a consolidar, digamos, el crecimiento de Estados Unidos, el crecimiento de Europa, pero además que China va a crecer por encima de los niveles que se habían proyectado. Entonces, ¿eso qué nos da? Nos da la certidumbre que si nosotros seguimos con la dinámica en el mercado interno, pero además nos colgamos, digamos, de esta ola de despegue en el sector externo, para nosotros el siguiente año va a ser mucho mejor que el que se está cerrando. Vamos a tener indicadores mucho mejores, siempre y cuando nuevamente mantengamos esta dinámica en nuestro mercado interno, que nosotros prevemos que sí, así va a ser, y nos colgamos de la ola del sector externo, que es hoy día el que nos va perjudicando para que no tengamos crecimientos más grandes. Entonces, la previsión del siguiente año es que vamos a mejorar. Ahora, respecto al tema de inversión pública, nosotros seguimos apostando por la inversión. Teníamos aproximadamente 6.100 millones que habíamos presupuestado el año pasado. Este año estamos presupuestando que la inversión va a estar en 6.200. Si solamente hablamos de inversión pública, que es la inversión de las entidades públicas, si a eso le sumamos la inversión estatal, que es la inversión que producen nuestras empresas públicas, vamos a estar por 7.800, 8.000 millones presupuestados de inversión pública el siguiente año. ¿Qué nos da eso? Nos da la certidumbre que vamos a seguir invirtiendo en temas productivos, en temas que generen valor agregado al país, o que le den la posibilidad de generar valor agregado al país, y por lo tanto también va a ir dinamizando nuestra economía interna. Ministro, el pasado 22 de diciembre el Fondo Monetario Internacional destacó el crecimiento de la economía, una vez más la economía boliviana, a nivel de la región. Muchos son los organismos internacionales que reconocen este crecimiento económico en Bolivia. Y cuando hablamos de crecimiento económico hablamos de estabilidad económica, y eso se traduce también en el bolsillo de la población. Entonces, ¿cómo estamos la gente aquí en nuestro país? Para hablar en facilito y para que la gente nos entienda y lo que la gente quiere saber, ¿cómo estamos en tema de posibilidades de crédito? Los bolivianos tenemos mayores posibilidades de créditos ahora con nuestra economía. Aparte de eso, si accedemos a un crédito,
¿Cómo estamos en el tema de pagar nuestra cuota mensual? ¿La cumplimos, no la cumplimos? ¿En qué medida esto ha ido variando, ha ido mejorando o no de repente de acuerdo a la gestión pasada? Bueno, primero referirme al tema de los organismos internacionales. Todos ellos siempre han recalcado la disciplina fiscal que tenemos en Bolivia. Nosotros, además de haber manejado la economía, haber implantado nuestro modelo económico, siempre hemos manejado la economía de manera responsable, de manera transparente, que es lo más importante, porque todos estos organismos internacionales, además de hacer una evaluación de cómo te está yendo, también hacen una evaluación de la transparencia de tus números. Entonces es importante que digamos, los organismos internacionales recalquen eso, aun cuando nosotros tenemos diferencias ideológicas y diferencias de principios respecto a lo que ellos te pueden recomendar o no. Desde hace 11 años, cuando nosotros asumimos el gobierno, todas estas recomendaciones que hacían los organismos internacionales, nosotros siempre las hemos rechazado porque nosotros teníamos otra visión del manejo económico, pero al final, ¿qué es lo que qué es lo que te da, digamos, el éxito o no de estas diferencias? Esos son los números que vos puedes mostrar o cómo está creciendo el país. Nosotros siempre hemos dicho pues que el Fondo Monetario es nuestra suegra, y si la suegra te reconoce es porque algo bien debes estar haciendo, ¿no? Es nomás como pasa en las familias, creo. Pero bueno, esos son los temas. En el tema del crédito, es bien interesante mirar el crecimiento que nosotros hemos tenido. El crecimiento del crédito ha ido más o menos en promedio con un 18%. Este año vamos a cerrar con un crecimiento del 14% de crecimiento del crédito en el sistema financiero. Y la mora que nosotros tenemos nuevamente es la mora más baja de la región. Estamos en aproximadamente 1.8% de mora. Entonces, si nos comparamos, porque a veces cuando a la gente le dices tenemos una mora del 1.8%, es en realidad un número relativo que por ahí no significa nada. Pero hay que pensar qué significa esto. Que de cada 100 que tú prestas, 1.8 no se paga. En el 2005, cuando asumíamos el gobierno, estábamos con una mora por encima del 10%, creo que era 10.5%, vale decir que de cada 100 que tú prestabas, 10.5 no se cobraba, entonces eran realmente moras muy altas. Hoy día estamos con una mora del 1.8%, que es la mora también nuevamente más baja de la región, y nos da también la certidumbre, o nos está dando una señal de que el que se presta le está yendo bien y por lo tanto también puede pagarte. Entonces ese es un tema que es importante recalcarlo. Y otro tema que tú hablabas, que era el tema de la plata que tiene digamos, el boliviano en su bolsillo. Una cosa que es interesante es que este año hemos crecido 9% en lo que respecta en valor el ahorro. Pero si vemos también el número de cuentas, hemos crecido de 9,5 millones de cuentas que había a más de 10,2 cuentas este año. Y eso quiere decir que la gente, que prácticamente cada boliviano debería tener una cuenta en el banco, si contamos, sin contar la gente de menor de 18 años. Tenemos casi 10 millones, 11 millones de población y tenemos casi 10,5 millones de cuentas. Eso quiere decir que la gente también está abriendo su cuenta, la profundización financiera ha llegado al país, pero además que muchas de estas cuentas, casi el 80%, son cuentas que tienen saldos menores a $500. Vale decir que la gente tiene la posibilidad de ahorrar, tiene la posibilidad de poner su platita en el banco, y eso se nota en el incremento del ahorro, ¿no? Ministro, dos elementos para considerar dentro del análisis económico. Primero, los analistas, quienes actúan en este momento como quienes hacen el análisis de la economía boliviana, dicen que Bolivia está sobreendeudada, ¿no? Que es un tema que lo manejan de manera permanente. Nos gustaría que nos explique, por favor, el tema del endeudamiento que tiene Bolivia, sobre todo en el reflejo de lo que significa y por qué Bolivia ahora es accesible a créditos. Antes, recuerdo bien, en el 2005, Bolivia tenía que pedir, y lo dijo un expresidente, limosna para que nos den
aguinaldos, ¿no?, en fin de año. ¿Qué significa que un país tenga mayores créditos que sectores de oposición dicen que Bolivia está sobreendeudada, por un lado? Y por el otro lado, ministro, el tema de la reducción de la pobreza. Bolivia en los últimos años, de acuerdo a los índices económicos, ha bajado de 36 a 16% los índices de pobreza. O sea, hemos reducido la mitad de personas han salido de la condición de pobreza a engrosar otros estratos sociales. O sea, aproximadamente 2 millones de personas, ministro. ¿Qué nuevas necesidades se están considerando de esos grupos sociales, de personas que han salido de la pobreza y ahora están engrosando otros estratos sociales? Ministro, por favor. Bueno, en realidad el tema de deuda es un tema que es importante ir analizando. En los años 80 aproximadamente Bolivia ha llegado a unos niveles de endeudamiento que estaban casi llegando al 100% del Producto Interno Bruto. El 2005 estábamos hablando casi de 63.5% de deuda externa respecto al Producto Interno Bruto. Hoy día estamos en un 24%, o sea, vale decir que estamos en niveles que son manejables, o sea, son niveles controlables. Y aquí es importante que la gente sepa qué es el tema de la deuda pública. Digamos, en los años antes del 2006, ¿para qué nos prestábamos? Básicamente nos prestábamos porque el país no generaba lo suficiente para pagar los sueldos de la administración pública. Entonces era muy frecuente escuchar que los aguinaldos, el salario de diciembre de los empleados públicos estaba en riesgo, que tenían que salir a bajar la cabeza ante las imposiciones del Fondo Monetario para que les dé plata para que puedan pagar sueldos. Y esa es la diferencia hoy día. Hoy día nosotros tenemos la posibilidad de prestarnos plata, pero no para pagar sueldos a los funcionarios públicos, sino nos prestamos plata para obras de infraestructura, y esa es la gran diferencia, y eso es lo que la gente tiene que saber. O sea, si bien nosotros tenemos un nivel de 24% que hemos elevado, digamos, hace 10 años bueno, hace 5 años aproximadamente estamos con 16%, hoy día estamos con 24%. Este 8% de incremento de la deuda está principalmente ligada a la infraestructura, está ligada a proyectos de inversión. Estamos construyendo plantas hidroeléctricas, estamos construyendo plantas eólicas, estamos invirtiendo en caminos, estamos invirtiendo en plantas productivas. Y eso es lo importante. Es como que ahorita, digamos, si lo ponemos en facilito, es como que una familia tenga la posibilidad de comprarse una casa o seguir pagando un alquiler. Entonces, obviamente, la familia va a decir, prefiero comprar una casa y pagar las cuotas al banco por, digamos, 20 años. Eso no significa que el endeudamiento que tengas sea malo. ¿Por qué? Porque has comprado un activo. Ahora, si te prestas plata porque quieres salir a bailar en Año Nuevo, esa es otra cosa. Entonces, ¿por qué? Porque eso lo estás mandando a gasto corriente. En nuestro caso, nosotros nos prestamos para invertir. O sea, en el caso que les decía de la familia, es para comprar casa, para construir caminos, para invertir en proyectos productivos. Pero adicionalmente de eso, si nosotros miramos este 24%, está muy por debajo del 50% que te dicen, digamos, las agencias internacionales, o se ha establecido como un nivel óptimo de endeudamiento que tengan los países. Generalmente uno dice, las directrices que te dan es que el 50% es el nivel óptimo, el cual no deberías superar para que tengas una deuda externa manejable. Y nosotros estamos con un 24%, tenemos todavía 26%, digamos, de margen para poder endeudarnos, siempre y cuando, como les decía, este endeudamiento vaya a financiar proyectos productivos, que esa es, digamos, la gran virtud que tenemos nosotros. Toda esta plata que nosotros nos hemos prestado también va al tema de infraestructura. El año pasado hemos emitido bonos en el mercado internacional con 1.000 millones y eso van a estar destinados o se están destinando a proyectos de salud, por ejemplo, a la construcción de hospitales y demás. Entonces, eso es lo importante de este endeudamiento.
Ahora, una cosa que decían los analistas decían cada boliviano que nace, nace con, si no me equivoco, mil dólares de endeudamiento. Pero lo que ellos no quieren decir es que cada boliviano que nace también nace con un patrimonio de 3.400 dólares en el bolsillo. O sea, si bien debemos 1.000, tenemos 3.400 de respaldo. Entonces, eso es lo importante mirar, digamos, en estos números. Otro punto que tú decías es: nosotros hemos pasado de ser un país pobre, extremadamente pobre, como hemos considerado, con créditos concesionales que nos daban muchas ventajas, a ser un país de ingresos medios. Y eso es fruto de todo este trabajo, de toda la aplicación de un modelo económico. Hoy día ya no tenemos esos créditos que venían y nos decían te vamos a dar al 1% porque eres pobre, pero además de darte eso tienes que cumplir esto. Siempre nos ponían condiciones porque iba aparejado, digamos, el crédito de las condiciones, y es lo que era nuestro país. Nuestro país teníamos un banco central con una oficina del Fondo Monetario adentro, y el Fondo Monetario te decía tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer... O sea, un país totalmente sometido a las políticas extranjeras del fondo principalmente. ¿Por qué? Porque necesitabas plata y para que te den plata tenías que cumplir estos lineamientos. En nuestro caso ya eso ha dejado de ser.Nosotros somos un país de ingresos medios, tenemos muchas fuentes de financiamiento, y ya no tenemos que estar rogando para que uno u otro nos otorgue financiamiento. Es más, tenemos varias alternativas de financiamiento para los proyectos que vamos a iniciar, y eso es lo más importante. El segundo tema que hablabas es respecto a la pobreza. Ese también es un tema muy importante, porque si bien hemos ido aplicando una política económica exitosa, esta política no sería coherente si del lado no viene un efecto de redistribución del ingreso. O sea, no somos un país, o no somos un gobierno que tiene como ideología un crecimiento puro, o un crecimiento, solo un crecimiento, sino gran parte de nuestro programa va dirigido a redistribuir el ingreso. O sea, todo lo que podamos generar tiene que traducirse en una mejora de vida de la población, si no estaríamos de más o estaríamos incumpliendo los preceptos por los cuales estamos hoy día gobernando el país. En realidad, esta redistribución del ingreso a través de los bonos sociales, a través de generarles mejores condiciones a la gente, a través de generarle mejores oportunidades, se ha traducido que gran parte de nuestra población que estaba en la extrema pobreza, porque el número que tú dabas es de lo que se ha reducido la extrema pobreza, haya pasado se haya reducido en estos niveles, digamos, de 38 a 16%. Entonces, aún falta por hacer, eso estamos totalmente conscientes, pero creo que nuestros números nos ha dado la posibilidad de que haya gente que antes vivía con menos de 500 bolivianos al mes, hoy día esté ya teniendo mejores condiciones, esté viviendo no óptimamente, pero ha tenido una mejora en su estatus de vida. Nos falta mucho por hacer, sí, seguramente. Entonces, las políticas, este crecimiento va traducido también de mejora en este tipo de indicadores. Por eso es que para nosotros es muy importante, más allá de decir el país está creciendo, sino que este crecimiento se vaya traduciendo también en la mejora en los aspectos sociales. Ministro, no podemos dejar de mencionar que la nacionalización ha sido uno de los puntales, si no el más importante, para este cambio en la economía de nuestro país, lo que ha generado, sin lugar a dudas, estos beneficios para la población, los bonos que usted decía y todo aquello. Cuando fue la nacionalización, cuando se dio este proceso de nacionalización, recordemos cómo decían que Bolivia no iba a tener inversión extranjera por la falta de seguridad jurídica, precisamente como resultado de la nacionalización en nuestro país. Las cosas han ido demostrando, los años han ido demostrando que esto no fue así. ¿Cómo estamos en inversión extranjera? Pero además, luego de la nacionalización se viene la industrialización, y este año 2017 que ya se nos va ha sido uno de los años más importantes en el tema de industrialización, el inicio de esta era de la industrialización en Bolivia, que está marcada ya con estos hechos como la planta de Bulo Bulo, por ejemplo, que nos lleva a la industrialización y nos lleva a tener otros
otros mecanismos de movimiento y de dinamismo en nuestra economía. ¿Cómo andamos en inversión extranjera y cómo nos proyectamos económicamente? Bolivia es un país atractivo económicamente para otros, y cómo nos proyectamos con la industrialización ya para los siguientes años, ministro. Bueno, en realidad en el tema de inversión, si hablamos de inversión extranjera neta, hemos tenido un incremento importante este año. Cuando hablamos de la nacionalización, y eso también es importante tenerlo en cuenta, mucha gente habla que no había nacionalización, que eso es mentira y demás, pero que en realidad nuestro éxito no ha sido el tema de la nacionalización, sino ha sido un tema de precios de los hidrocarburos. Pero si nosotros hacemos un análisis y nos ponemos a pensar qué hubiese pasado si hubiésemos tenido esos precios de los hidrocarburos sin nacionalización, todo ese excedente que se ha generado, todo ese excedente que se ha distribuido en el país, se hubiese ido a parar a nuestras transnacionales. En realidad, ¿qué ha hecho la nacionalización? Es que ese excedente o ese auge de precios que hemos tenido ha ido a parar a nuestro país. Hemos tenido superávits en cuentas fiscales, hemos tenido incremento en inversiones, hemos invertido todo este dinero, y ese es el éxito en realidad de la nacionalización, y eso es lo que la gente o los analistas o esta gente que critica el tema de la nacionalización no lo quiere decir. Ellos dicen, no, es un tema de precios. No, en realidad no es un tema de precios, sino es un tema de apropiación del excedente. En realidad, gracias a la nacionalización, Bolivia ha tenido más ingresos y eso ha podido redistribuirlo y ha podido invertirlo. Entonces, ese es un punto importante que siempre hay que mencionarlo en el tema de la nacionalización, que no es un tema de precios, sino es un tema de quién se apropiaba del excedente fruto de estos buenos precios. En realidad, o era la transnacional como estaba antes del 2005, o era el país. Entonces, cuando nosotros hacemos la nacionalización, mucha gente empieza a criticar y decía, nadie va a venir, nos van a empezar a demandar por millones y millones de dólares, que ese era el panorama que nos daban para que no haya nacionalización. ¿Y por qué? Porque todos estos analistas, toda esta gente que hoy día opina o que en ese momento opinaban, obviamente están respondiendo a intereses privados, no están respondiendo a un interés nacional o un interés de la propia gente. Entonces, claro, ellos amenazaban y decían, si haces esto, te va a pasar esto, si haces esto, te va a pasar. 10 años después, 11 años después, nos damos cuenta nosotros en realidad teníamos el convencimiento de que esto no iba a pasar, pero la gente se puede dar cuenta que lo que nos contaban o lo que nos amenazaban en esos momentos era totalmente falso. Hoy día tenemos una inversión extranjera neta que está subiendo, pero también tenemos la certeza de que lo que hemos hecho ha sido correcto, no hemos tenido esos juicios. En realidad, lo que han hecho las empresas que se dedican a la extracción de petróleo, han ido adaptándose a los nuevos contratos petroleros, han ido adaptándose a las nuevas reglas, y hoy día tenemos que ellos en estos próximos años van a invertir todavía mucho más dinero para el tema de exploración. Ministro, el día de ayer veíamos cómo se inauguraba la nueva planta de fabricación de tuberías de gas. Y menciono este tema porque, claro, antes Bolivia estaba comprando los tubos que sirven para llevarle gas domiciliario a los ciudadanos del exterior. Ahora se ha invertido un poco más de 12 millones de dólares y esa planta que está en la ciudad de El Alto, en Laja, va a contribuir precisamente a que se tenga ese material y gente trabajando, ¿no? Ahí se genera empleo. Ministro, generación de empleo, que es un elemento central también para el 2018, las perspectivas del crecimiento económico hablan de que el próximo año superaríamos el 4%. Para superar el 4.5%, porque aquí también viene una novedad, se ha instituido un decreto supremo que si la economía crece por encima del 4.5 habrá doble aguinaldo, que nunca antes en la historia de Bolivia existió. Se dio en esta gestión. Nunca antes el boliviano podía haber recibido 2 aguinaldos por el trabajo y el esfuerzo. Se llama esfuerzo por Bolivia y se da una retribución extraordinaria a los bolivianos precisamente con un segundo aguinaldo. Ministro, ¿qué perspectivas? ¿Cómo se pintan los números, el crecimiento? ¿Podremos llegar
a ese punto del 4 o 5% el próximo año? Por favor, sobre estos temas. Bueno, en realidad el tema que mencionaba sobre la planta que se ha inaugurado ayer el presidente, me había olvidado también mencionar lo que decía Ivonne en algún momento por el tema de la planta de urea. Son temas que son importantes por dos cosas. Primero, porque es un tema de generación de ingresos, generación de empleo, pero también van por el tema de la soberanía, digamos, tecnológica que deberíamos tener en el país. Al comienzo uno de los pilares era que deberíamos generar en Bolivia nuestro propio alimento, y ese ha sido uno de los pilares de nuestro plan económico, que era la soberanía alimentaria. Hoy por hoy nos damos cuenta que nuestros productores agropecuarios ya tienen la capacidad de incluso exportar, porque hemos generado el suficiente capacidad para generar nuestros propios alimentos y para poder abastecernos de manera individual o de manera propia de lo que consumimos adentro del país. El segundo tema es este tema de la soberanía, que cada vez deberíamos depender menos de los mercados externos respecto a ciertos temas, por ejemplo este tema de las tuberías. Deberíamos empezar a industrializar, y que eso es importante, que también estamos apostando al sector productivo en el país. No por eso, digamos, nuestra ley de servicios financieros privilegia el tema del crédito productivo, que también ha tenido un buen incremento, y nuestras políticas siempre van a estar alineadas o van a estar dirigidas a generar un valor agregado en el país, que también va de la mano del empleo, de la generación de empleo. Entonces, todo este contexto de política tiene nomás, es un círculo virtuoso donde generas la soberanía o los productos necesarios para que podamos tener una no dependencia, digamos, de los mercados externos respecto a ciertos productos. Eso genera ingresos, genera empleo, y ahí se va cerrando este círculo virtuoso. A eso se suma también que el Ministerio de Planificación va trabajando con el tema de un plan de empleo, principalmente para los jóvenes, porque en realidad lo que hay que ir ofreciendo es este crecimiento vegetativo que tiene la población, también tiene que ir acompañado de las oportunidades de empleo, y principalmente pues para aquellos jóvenes que cuando van a buscar trabajo, lo que haga es la empresa privada principalmente es pedirle experiencia cuando le están saliendo de la universidad, y esa es la idea, digamos, de estos planes de empleo que está generando el Ministerio de Planificación, generar oportunidades de trabajo, de empleo para la gente joven, y para ir reduciendo también el desempleo. Ese es un tema. Ahora, si nosotros fijamos que era la segunda parte de tu pregunta respecto a cómo viene el crecimiento el siguiente año, como te decía, nosotros prevemos mejores condiciones desde el punto de vista externo, pero también si miramos el tema aritmético de una visión muy simplista, digamos, del crecimiento del PIB, nosotros prevemos que vamos a terminar con un crecimiento encima del 4% este año. ¿Qué quiere decir esto? Aproximadamente el primer semestre habríamos crecido 3,58, digamos 3,50, y para llegar a un 4% de crecimiento, tendríamos que haber crecido 4,5 el segundo semestre. Vale decir que en nuestro segundo semestre, el mínimo crecimiento que vamos a tener, si terminamos solamente con 4, que nosotros prevemos que va a ser más de este 4, estamos hablando que la economía este segundo semestre habría crecido 4,5. Con ese 4,5, si nosotros mantenemos esta dinámica el siguiente semestre, porque no nos olvidemos que el doble aguinaldo se paga de junio a junio. Entonces, el primer semestre de junio ya estaría en el 4,5. Lo que tenemos que hacer es que podamos mantener esta dinámica el primer semestre del siguiente año, y vamos a llegar a tener ese 4,5, por lo tanto se podría pagar el segundo aguinaldo. Dentro de nuestro presupuesto que hemos presentado a la Asamblea, nosotros hemos previsto que el crecimiento del siguiente año va a estar por encima del va a estar alrededor de 4,7%. Entonces, si se van cumpliendo todas las variables que hemos presupuestado,
las actividades que hemos presupuestado, y a eso se suma este crecimiento que prácticamente ya está observado del año que cierra, entonces es muy probable que el siguiente año tengamos la posibilidad de pagar el segundo aguinaldo, ¿no? Muy bien, ministro. Gracias por haber estado con nosotros, ministro, hablando de economía, haciendo una evaluación de lo que ha sido este 2017, proyectándonos un poquito al 2018. Continuamos liderando crecimiento económico en la región, eso nos infla el pecho a todos los bolivianos. Gracias por haber estado con nosotros, ministro Mario Guillén, que tenga un lindo año nuevo, los mejores deseos para el 2018. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí siempre es un gusto tener este intercambio de opiniones, mostrarle a la gente lo que estamos haciendo, porque en realidad la gente tiene que estar enterada. Mucho de los parte de lo bien que te puede ir en la economía son la confianza que la gente tenga en lo que se hace en realidad, y lo importante de esto es mostrarle a la gente qué es lo que se está haciendo, cuáles son las perspectivas, para que la gente también respire tranquila. Como te decía, para mí es un gusto desearles un lindo año nuevo a todo el país, que en realidad el que vaya bien la economía quiere decir que nos va bien a todos, y desde ese punto de vista para nosotros tenga la seguridad que vamos a seguir trabajando el siguiente año para el mejoramiento de la economía, el mejoramiento de la calidad de vida de la gente. Pero sobre todo estas fechas sirven para hacer balances y generar nuevas esperanzas, y ojalá que las esperanzas de la gente en días mejores, en mejorar mucho más el país de lo que lo hemos hecho hasta ahora, sigan latentes, y desde mi punto de vista mandarles un abrazo a todos para un venturoso 2018. Muy bien, gracias, ministro. Bien, Ivonne, importante, la economía el segundo semestre está creciendo por encima del 4%, 4-5%, y para el segundo aguinaldo, decía el ministro, se mide de junio a junio, no es de enero a diciembre, de junio a junio. Veremos las perspectivas de crecimiento de enero a junio del 2018, que parecen, por los vientos que están soplando, con buenas perspectivas. Y un elemento, Ivonne, para encontrar también una respuesta directa, práctica en la economía boliviana, es cómo el consumo en hogares se ha incrementado. Un datito muy sencillo es salir, como hoy, por ejemplo, a restaurantes, lugares de comida, en fin, o de lunes a viernes, llenos en cualquier parte del país, consumo del boliviano. Otro es los edificios, las infraestructuras, construcciones que se hacen en todo el país de manera permanente, y también el consumo que tiene el boliviano en transporte, ¿no? No solamente el transporte terrestre, sino también aéreo, que son algunos datos que complementan precisamente lo que decía el ministro de Economía. Bien, nos vamos, Ivonne. Nos vamos. Anuario Red Patria Nueva mañana. Toda la mañana podemos escuchar la Red Patria Nueva para el anuario 2017, Iván. Un resumen de todo lo que ha significado el 2017. Si mañana 1 de enero a partir de las 9 de la mañana, la Red Patria Nueva retransmitiendo el anuario 2017. ¿Y el canal? Bolivia TV esta noche a las 19 horas el anuario de este 2017 con lo más destacado de este año en los diferentes sectores, economía, política, social, seguridad.